Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, buenos días a los que se unieron en este lapso. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Entonces voy a compartir la presentación con la que me voy a guiar. Por favor, si me pueden apoyar diciéndome si ya la ven en la presentación. Ya se ve. ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, entonces, a ver. No, como les decía a los que estaban desde el principio, con José Antonio, ¿no? Vieron las ecuaciones de Cauchy-Riemann y vieron la relación que hay entre la derivada de una función compleja con respecto a la derivada de esa función, si la vemos como una función de R2 en R2, ¿verdad? Y entonces creo que, más bien estoy seguro que con Hama, ¿no? Probaron esta proposición, ¿no? Que como que es el inicio para empezar a entender lo que pasa con la diferenciabilidad de funciones complejas. Entonces seguramente con Hama vieron que si tomaban omega, un conjunto abierto de los complejos, y f una función escrita como u más i veces b, que va de omega en los complejos, ¿no? Entonces, si tienen que omega es diferenciable en el sentido complejo en un punto z de omega, entonces las derivadas parciales, más bien las funciones u y b vistas como funciones de R2 en R, ¿no? Satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Es decir, satisfacen estas ecuaciones de aquí, la parcial respecto a x evaluada en z es igual a la parcial de b respecto a y evaluada en z, y la parcial de u respecto a y evaluada en z es igual a menos la parcial de b respecto a x evaluada en z, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando esto ocurre, la derivada evaluada en el punto z se puede expresar de estas dos formas, ¿verdad? De esta forma de aquí, como la parcial de x más y veces la parcial de b, perdón, la parcial de u respecto a x, más y veces la parcial de b respecto a x, y también se puede expresar como la parcial de b respecto a y menos y veces la parcial de u respecto a y, ¿no? Entonces, bueno, desde luego esto sale de un cálculo sencillo, ¿no? Se demuestra la existencia de estas parciales y la relación que cumplen, que conocemos como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y entonces no sé si Hama o si alguno de ustedes ya comienza como a sospecharlo, pensaría que si las ecuaciones de Cauchy-Riemann son suficientes para el regreso, es decir que si las parciales de u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces resulta ser que la función es diferenciable en el sentido complejo, ¿verdad? Y la idea es que no es cierto, ¿verdad? Esto no es cierto. Y el contraejemplo, bueno, un contraejemplo sencillo es este de aquí, ¿verdad? La función f de los complejos en los complejos definida de la siguiente forma. F a cada complejo de la forma x más y veces y lo envía si el complejo es distinto de 0, disculpen, aquí debe decir distinto de 0, ¿verdad? Para que esto tenga sentido, ¿no? Si es distinto de 0, lo va a enviar a este cociente, x por x más y veces y dividido entre x cuadrada más y cuadrada, y 0 en cualquier otro caso, es decir, si el complejo es igual a 0, ¿verdad? Y entonces es claro para todos que este contraejemplo en efecto satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? ¿Sí se ve claro que la satisface? Tendría que hacer las cuentas, pero te creo. No, de hecho ni siquiera se tienen que hacer las cuentas, fíjense. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ¿no? Para todo x, bueno, para todo complejo de la forma x más y veces y, pero que esté en el eje real, es decir, donde esta parte sea 0, ¿no? ¿Qué pasa con el valor de la función? Fíjense que si y es 0, ¿verdad? Y x es distinto de 0, ¿no? Entonces esto de aquí se hace 0, ¿verdad? Y desde luego en el origen vale 0. Entonces la función es idénticamente en el eje y, en el eje x, perdón. ¿Están de acuerdo? Y la función también es
es 0, idénticamente 0 para todos los valores del eje Y, es decir, del eje imaginario. ¿Por qué? Porque si X vale 0, pues desde luego este cociente se vuelve a ser 0, ¿verdad? Y en el origen, pues también vale 0. Entonces, fíjense que esa observación la pueden hacer y eso les dice que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? O sea, les dice que las parciales valen 0 para todos esos valores y entonces en particular para el origen también se vale. ¿Están de acuerdo? Entonces, ni siquiera hubo que hacer la cuenta, pero a ver, si quieren escribo eso como una observación, ¿les parece bien? Fíjense, entonces, a ver, si quieren lo pongo como una observación, nada más para que lo vean claro. Entonces, a ver, una observación así sencilla. Lo que dije más o menos fue esto, ¿sale? 1. Fíjense que para toda x en R, ¿verdad? El valor de la función en x, es decir, f de x, no es otra cosa más que 0, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Eso quiere decir, así, fíjense, voy a utilizar esta notación, ¿sale? F es idénticamente 0 en el eje real. En el eje real. ¿Sí están de acuerdo? Y análogamente, 2, para todo y en los números reales, la función evaluada en I veces y, ¿verdad? Pues también es 0, ¿verdad? También es 0. Y así, f es idénticamente 0 en el eje imaginario. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, ¿no? Entonces, a ver si quieren le pongo así. Por lo tanto, la parcial de u con respecto a x en todos estos puntos, ¿no? De la forma x, 0, pues vale 0, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿No? También la parcial de u respecto a y en todos los puntos de la forma x, 0, pues también vale 0, ¿verdad? Pero también para el caso de b, la parcial de b respecto a x en todos los puntos de la forma, ¿cómo se llama? De la forma ¿qué? X, 0, ¿no? X, 0 también vale 0, ¿no? Y la parcial de b respecto a y en los puntos de la forma x, 0, ¿no? Es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo escribí bien o no? Sí. Y análogamente, sí, ¿verdad? La parcial de u respecto a x en los puntos de la forma, a ver, vamos a ponerle así, 0, y también son 0 y todos estos, ¿no? Entonces, en todos los valores de la forma 0, y son iguales a 0. Respecto a x, perdón, en todos los valores de la forma 0, y también son 0. Y respecto a y, en todos los valores de la forma 0, y también vale 0. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces fíjense que eso quiere decir, ¿no? Esto implica que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No sé si José Antonio les dijo que es usual, ¿verdad? Abreviarlas así en el origen. ¿Verdad? Sin embargo, fíjense que si yo quiero calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad?
de la función f evaluada en ¿dónde? Pues de la función f evaluada en el 0, es decir, entonces me quedaría h menos f de 0 dividido entre h, ¿verdad? Fíjense que esto me queda de la siguiente forma. Me queda haciendo h igual a... ¿no? A ver, entonces me quedaría el límite cuando x y y tiende a 0, ¿no? ¿De quién está? ¿De quién, muchachos? Pues me quedaría de haciendo h igual a x más y veces y, ¿verdad? Así veces y. Esto me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría x más y veces y menos f en 0 vale 0, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 0 dividido entre h. Entonces esto de aquí me quedaría x más y veces h. X más y veces y, perdón. Y, bueno, a ver, lo voy a escribir abajo para que no se pierda la idea. Esto de aquí, ¿no? Ah, bueno, aquí, acuérdense, esto de aquí lo que hice fue hacer h igual a x más y veces y. Esto sería el límite cuando x y y tienden a 0. Bueno, acuérdense, este es el 0 vector, ¿no? Entonces, la definición de la función, ¿verdad? ¿Quién me dice? Me dice que es x por y multiplicado por x más y veces y dividido entre x cuadrada más y cuadrada, todo eso dividido, a ver, lo voy a poner así, todo eso dividido entre x más y veces y, ¿verdad? Entonces, a ver, permítanme poner esto aquí para que no se confunda. Voy bien, ¿verdad? Creo que sí voy bien, ¿se sigue la idea? Ya vieron que no va a ser diferenciable, ¿verdad? Porque si calculamos este cociente, ¿qué nos va a quedar? Fíjense que este término de aquí, con este término de aquí, se va a simplificar, ¿están de acuerdo? Y entonces me va a quedar este límite. Me va a quedar el límite cuando x y y tienden a 0, ¿verdad? De xy dividido entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Y este de aquí es un límite clásico que no converge, ¿verdad? Todos lo identifican, ¿no? Este de aquí es un límite clásico que no converge. ¿Sale? Para que si quieren un argumento para convencerse, ¿no? Basta con que tomen los puntos de la forma y igual a mx. ¿Se acuerdan que una vez hicimos ese truco, no? Y entonces el valor de este límite va a depender precisamente de esa m. Entonces para distintos valores de m, ¿no? El límite no va a existir, ¿verdad? Esto quiere decir, entonces, en consecuencia, ¿no? En consecuencia, f no es c diferenciable en el origen, aunque sí satisface, ¿no? Cauchy-Riemann. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, las ecuaciones de Cauchy-Riemann no son suficientes para probar que la función es diferenciable en un punto, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Por ahí no sé si lo mencionó José Antonio. Si no lo mencionó, pues es importante tener esta idea, ¿verdad? Y entonces por eso, en ese sentido, lo que se necesita es una condición, ¿verdad? En realidad hay varias condiciones, o sea, ¿no? Se van buscando distintas condiciones para probar cuando una función, al ser de tal forma que satisfaga las condiciones de Cauchy-Riemann, sea diferenciable. Pero así como que la clásica y la más fuerte y la obligatoria que nosotros tenemos que ver en el curso es esta, ¿verdad? Que
que lo vieron con Jama, que si toman un omega abierto de los complejos y f una función descrita como u más i veces b, definida de omega los complejos, entonces la gran proposición es, bueno, el gran teorema de hecho es este, ¿verdad? Que f es c diferenciable en un punto z de omega, si y solo si f es r diferenciable, o a veces se le suele decir diferenciable en el sentido real, en este punto z de omega, ¿verdad? Y además satisface las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y en este caso, pues se sigue cumpliendo esto de aquí. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, papá. Ok. Y este sí lo vieron con Jama, ¿no? Me parece que sí lo demostraron completamente. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Y entonces fíjense, muchachos, de este idea, ¿no? El hecho de este contraejemplo lo que nos dice es que esencialmente, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann no son suficientes para garantizar la diferenciabilidad en el sentido complejo de f, ¿no? Porque hay muchas direcciones en las que me puedo aproximar a cero, ¿no? O sea, hay muchas, en este valor de h que pusimos aquí, ¿no? Hay muchas direcciones en las que me puedo aproximar. Y entonces como que las ecuaciones de Cauchy-Riemann solo me dicen la forma de aproximarme por los ejes real e imaginario. Pero necesito garantizar que por todos lados, por cualquier dirección que yo me aproxime al cero con este h, ¿no? Pues el límite exista. Y esa condición la garantizamos cuando f es r diferenciable, ¿sale? Entonces eso es importante. Y desde luego, estos enunciados tienen su equivalente en el sentido analítico, es decir, que la función es analítica en omega, si solo si f es r diferenciable en omega, y además se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann en cada punto de omega. ¿Están de acuerdo? Entonces estos enunciados se prueban, digamos, puntualmente, pero desde luego la forma más útil de utilizarlo es cuando las funciones son analíticas, ¿verdad? Y fíjense que hay una formulación equivalente a esta, recordando que si f es r diferenciable, ¿no? Entonces sus funciones, la parte real y la parte imaginaria, es decir, u y b, consideradas como funciones de R2 en R, pues también son diferenciables. Entonces, en realidad lo que tenemos es que la función es analítica en el conjunto omega si y solo si las funciones u y b son diferenciables en el sentido real, en cualquier punto de omega, y se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿verdad? Y entonces fíjense que además una observación que ustedes pueden hacer, ¿no? Es que en este caso, a ver si quieren la voy a escribir aquí como una observación. En este caso, ¿no? Entonces, a ver, una observación. No, entonces, a ver, observación. Aquí sí voy a necesitar su ayuda porque siempre me confundo. Soy pésimo para recordar las cosas. Fíjense que el jacobiano, ¿verdad? De la función f, ¿no? ¿Se acuerdan quién era? El jacobiano, es decir, la derivada de la función f en un punto z, ¿no? Se define como ¿quién? Pues se define como esta matriz, ¿verdad? La matriz formada por las derivadas parciales. Todos tienen de forma clara cómo se escriben las parciales en la matriz. Es que yo siempre lo olvido. Sí. Aquí va u, ¿no? Respecto a Arriba x, y evaluada en z. Ajá. Después en la segunda, en el primer renglón, segunda columna, ¿quién va? U respecto a y. U respecto a y, evaluada en z, ¿sí están de acuerdo? Y después b respecto a x, evaluada en z. Y después b evaluada en y respecto a z, ¿verdad? Pero si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cómo queda su jacobiano, muchachos? Pues si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces el jacobiano toma esta forma. Fíjense, la parcial de u respecto a x, ¿no? Vamos a dejarla así. Entonces la parcial de u respecto a x
Z, ¿no? Y fíjense, aquí va a ser importante, ¿verdad? La parcial de B respecto a Y evaluada en Z, pues va a tomar esta forma. La parcial de U respecto a X evaluada en Z, ¿verdad? Y la parcial de U respecto a Y evaluada en Z, ¿no? Si la dejamos así, pues entonces esta de aquí, ¿verdad? Va a ser su negativa, ¿están de acuerdo? Entonces esta de aquí va a ser la parcial de U respecto a Y evaluada en Z. Y de aquí sería menos la parcial de U respecto a Y evaluada en Z. A ver, ustedes díganme si lo hice bien. Sí lo hice bien, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces fíjense que si calculo el determinante de toda esta matriz, pues es el determinante de esta matriz, y por lo tanto es el determinante de esta matriz, ¿no? ¿Y quién me queda en el determinante? ¿Ya todos lo vieron? Pues me va a quedar, ¿verdad? Calculando los determinantes, no me queda otra cosa más que la parcial de U con respecto a X evaluada en Z al cuadrado, ¿verdad? Después, fíjense, va a ser menos, pero con este menos se va a hacer más, y entonces me va a quedar más la parcial de U respecto a Y evaluada en Z, también al cuadrado. ¿Y esto quién es, muchachos? Ya todos lo vieron, ¿no? Bueno, a ver, si quieren lo escribo así para que lo vean más claro. A ver, en vez de ponerle aquí la parcial de U, la voy a dejar con las parciales de B. ¿Les parece bien? Fíjense. A ver si así lo ven un poquito más. Me parece que así va a quedar más claro. Entonces, a ver, fíjense. Aquí es la parcial de U respecto a Y evaluada en Z. Entonces aquí le voy a poner menos, ¿verdad? Menos. La parcial de B respecto a X evaluada en Z. Y aquí sería ¿quién? La parcial de B respecto a X evaluada en Z. Y entonces, ¿no sería algo así como la norma al cuadrado? ¿Perdón? ¿No sería algo así como la norma al cuadrado? Es, ¿verdad? Es la norma al cuadrado. Porque aquí te va a dar la parcial de B respecto a X evaluada en Z al cuadrado, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ¿verdad? Fíjense quién es. Esto de aquí es un módulo al cuadrado. ¿El módulo de quién? Pues el módulo de la derivada, ¿verdad? El módulo de la derivada de f evaluada en z al cuadrado, ¿verdad? Y entonces fíjense que la derivada vale 0, sí, solo sí, el determinante del jacobiano vale 0, ¿verdad? Y entonces por ahí tenemos una cosa de la función implícita, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Más o menos. Una observación sencilla, ¿no? Pero bueno, entonces a ver, en resumen, fíjense que el determinante del jacobiano, ¿no? Entonces, a ver, en resumen, ¿no? En resumen, fíjense que el determinante del jacobiano no es otra cosa más que, entonces el determinante del jacobiano de la función f evaluada en z no es otra cosa más que el módulo de la derivada de f evaluada en z al cuadrado, ¿verdad? Ahí está esa fórmula. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces fíjense, vamos a hacer, creo yo que es útil, ¿no? No sé si esto lo alcanzaron a ver con Jama, me parece que no. Creo yo que es útil ver algunos ejemplos, ¿no? De funciones que sean, ¿cómo se llama? De ir viendo cuándo las funciones son analíticas o diferenciables en un punto, ¿no? Entonces, fíjense, desde luego podríamos utilizar este teorema, ¿no? Es decir, ver que las derivadas parciales, acuérdense que una condición suficiente para que una función de R2 en R2 sea diferenciable es que las parciales existan y sean continuas, ¿verdad? Entonces, si las parciales existen y son continuas y además satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues entonces tenemos este teorema y por lo tanto la función es diferenciable. Pues eso de aquí es esto, fíjense. Si tenemos un omega, un subconjunto abierto de los complejos, y tomamos la función escrita como siempre,
f igual a u más i veces b, que está definida de omega los complejos. Entonces fíjense, si las derivadas parciales de u y b existen y son continuas alrededor con una bola abierta con centro en z0, ¿no? Y además se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la derivada en el punto existe, ¿no? Y entonces este teorema es muy útil en la práctica, ¿no? Entonces este teorema de aquí es utilísimo en la práctica cuando uno quiere descubrir si una función es diferenciable y más aún, teorema para los ejemplos, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense, algo que a mí me... no sé si llamarle exactamente que me sorprendió, pero ¿cómo se llama? Ajá. Pero que se me hace muy padre es lo siguiente. Entonces, a ver, fíjense. Primero vamos a hacer un ejemplo, ¿cómo se llama? Analizando tal cual la función, ¿no? Entonces, a ver, ejemplos. Y ahorita les introduzco algo que creo yo que está padre y que tiene como mucha información respecto a la... O sea, como el trasfondo de la diferencia entre la derivada compleja y la derivada real. Y por ahí unas reglitas de derivación que están bastante curiosas y que en realidad parecen como sacadas de la manga, pero son bastante útiles, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Al menos un ejemplo, pero bien hecho, ¿sale? Entonces, fíjense, a ver, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, a ver, primer ejemplo. 1. Entonces, fíjense, vamos a definir la función f de los complejos en los complejos. No se crean, esta no es nada interesante. A ver, esta. Ah, pero no había escrito nada. Okay. A ver, f de los complejos en los complejos. Dada por f de x más y veces y. La vamos a tomar como lo siguiente. La vamos a tomar como es 2xy más y veces x cuadrada más y cuadrada. ¿Les parece bien? Entonces, fíjense, en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, u de x más y veces y, perdón, pues no es otra cosa más que 2xy, ¿verdad? Y b de x más y veces y, pues no es otra cosa más que lo siguiente. No es otra cosa más que x cuadrada más y cuadrada. A ver, déjenme escribo bien. Déjenme subir un poquito esto. Para que no se confunda el cuadrado de aquí. Al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Y qué podemos decir respecto a las parciales? A ver, la parcial de u respecto a x evaluada en x más y veces y. ¿Quién sería? ¿Se acuerdan cómo derivar parcialmente? Es como si mantuviéramos a y como constante, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, si no estoy mal, nos va a quedar 2y. ¿Están todos de acuerdo? Luego la parcial de u respecto a y evaluada en x más y veces y. ¿Quién nos queda? Nos queda 2x. ¿Están de acuerdo? 2x. Ustedes díganme si lo voy haciendo bien, por favor. La parcial de b respecto a x evaluada en x más y veces y. ¿Quién es? No es otra cosa más que lo siguiente. No es otra cosa más que 2x cuadrada. No, perdón, 2x, ¿verdad? 2x.
Y por último, la parcial de b respecto a y evaluada en x más y veces y, ¿no? Esto es igual a ¿quién? A 2y, ¿verdad? Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿cómo voy? Voy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, fíjense, la pregunta, ¿se satisfacen? Ah, bueno, claramente, no, a ver, entonces vamos a ponerle así, 1. Entonces, claramente, las parciales son continuas ¿en dónde? En C, ¿no? Son continuas en C. ¿Están de acuerdo? Luego 2. La pregunta es, ¿se satisfacen Cauchy-Riemann? Y si sí, ¿en dónde, no? Se satisfacen. Se cumple Cauchy-Riemann. Entonces, fíjense, ¿se cumplirá Cauchy-Riemann o no se cumplirá? Bueno, pues para que se cumplan, ¿cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿No? Pues entonces tenemos que ver si se cumple esto, ¿no? Entonces, a ver, la primera ecuación de Cauchy-Riemann es que la parcial de u respecto a x evaluada en x más y veces y es igual a la parcial de b respecto a y evaluada en x más y veces y. Por cierto, ¿ya todos saben cómo memorizarse las ecuaciones de Cauchy-Riemann? ¿No? Ahorita les introduzco esa notación, ¿sale? De momento, fíjense, vamos a poner las ecuaciones aquí atrás para que nos acordemos. Aquí está, ¿no? La parcial de x la parcial de u respecto a x igual a la parcial de b respecto a y, ¿no? Entonces esto de aquí es igual, sí, solo sí, ¿no? 2y es igual a la parcial de b respecto a y, ¿cuánto nos dio? La parcial de b respecto a y. Sí, ¿verdad? 2y. Entonces esta sí se cumple. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. A ver, pero se tienen que cumplir las dos. Ahora sí b, ¿no? Entonces sería la parcial de u respecto a y evaluada en x más y veces y, ¿no? Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la parcial de b, a menos, ¿verdad? Menos la parcial de b respecto a x evaluada en x más y veces y. Más y veces y, ¿verdad? Esto es igual, sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿quién? A ver, esto lo voy a poner así. Entonces esta sí se cumple. Sí, solo sí. ¿Quién fue la parcial de u respecto a y? Fueron 2x. Y esto es igual a menos la parcial de b respecto a x. Entonces, a ver, la parcial de b respecto a x, ¿no? Y así. Lo cual ocurre si solo sí. Sí, solo sí, ¿qué? ¿X es igual a 0? Exactamente, ¿verdad? Sí, solo sí, Entonces, x es igual a 0. ¿la función es derivable en el eje imaginario? ¿Algo así? Exactamente, ¿verdad? Entonces, sí, solo sí, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, en realidad, estas dos ecuaciones, ¿no? Las dos ecuaciones se cumplen si solo si x es igual a 0. Por lo tanto, ¿no? Entonces, fíjense, las parciales son iguales a 0. Perdón, las parciales, ¿cómo se llama? Satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann si solo si estamos en puntos del eje imaginario, ¿verdad? Entonces, fíjense, por lo tanto, ¿no? Entonces, por lo tanto, f es c diferenciable
en todos los puntos del eje imaginario. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense que y la función no es analítica en ningún punto, ¿verdad? A ver, le voy a poner así. Y no es analítica en ningún punto ¿Sí ven todos esta segunda conclusión? ¿Por qué no es analítica en ningún punto de C? Faltan las bolas, ¿no? Poderlas encerrar en una bola. Exactamente, ¿verdad? Falta poderlas encerrar en una bola. Entonces, eso nos dice que que esta función, ¿no? Sí es diferenciable en todos los puntos del eje imaginario, pero, ¿verdad? No va a ser diferenciable, ¿cómo se llama? No va a ser diferenciable, ¿cómo se llama? En ningún punto de C. Ahora, no es diferenciable en el eje X, ¿verdad? Digo, en el eje real. O sea, en todos los de la forma... No, ¿verdad? Porque para X distinta de 0, no. Sí, cierto, sí. Entonces nada más es diferenciable, ¿no? En el eje imaginario. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos lo vieron? Sí. Ok. Ahora fíjense, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿sale? Entonces, a ver, fíjense. Voy a poner lo siguiente. Entonces, fíjense. Para recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sale? Entonces, a ver, lo voy a poner así. Entonces, para recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y aquí es lo que les decía que va a pasar algo curioso. Entonces, para recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a definir el siguiente operador. Entonces, a ver. Ahorita nos metemos en dónde está definido y todo eso, ¿sale? Entonces, a ver, 1. Entonces, vamos a definir el R, lo voy a poner así, ¿sale? R, operador diferencial parcial. Diferencial parcial como, fíjense, vamos a ponerle así, la parcial de f, ojo, esta es la parcial de f, respecto a x, la vamos a definir como la parcial de u respecto a x más y veces la parcial de b respecto a x, ¿sale? Y a ver si, sí, ajá, la parcial de v respecto a x y la parcial de f respecto a y la vamos a definir así, la vamos a definir como la parcial de u respecto a y más y veces la parcial de b respecto a y. ¿Sale? Entonces, con esta definición, las ecuaciones de Cauchy-Riemann toman la siguiente forma. ¿Sale? Fíjense, la parcial de f respecto a x no es otra cosa más que 1 entre i por la parcial de f respecto a y. Y aquí están las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sale?
Entonces, o bien, ¿verdad? O bien la y veces la parcial de f respecto a x es igual a la parcial de f respecto a y. ¿Ok? Entonces esa es la forma de recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sale? Está más fácil, ¿no? Pues, depende. ¿Cómo que depende? ¿Por qué? Ah, no, ya. Sí, estaba más fácil. Ya es que ya me acordé quién es uno entre y. Sí, sí, sí. Buena observación, ¿no? Entonces aquí hay que recordar, ¿no? Recuerden que menos i es igual a 1 entre i, ¿verdad? ¿Sí está bien? Bueno, pero para los que todavía no las ven, para los que todavía no la ven, padre esta forma de escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, a lo mejor no les dice mucho. Vamos a definir lo siguiente, ¿sale? Entonces, y aquí va a empezar a pasar lo que les digo que está padre. Entonces ahora 2, ¿cómo le había dicho aquí? 2. ¿Sí le puse vamos? Ajá. 2. Entonces vamos a definir los C, los C operadores diferenciales como, fíjense, la parcial de f respecto a z no va a ser otra cosa más que lo siguiente. La parcial de f respecto a z no va a ser otra cosa más que un medio. Si quieren, al final les justifico por qué se definen así, ¿sale? Un medio de la parcial de f respecto a x menos y veces la parcial de f respecto a y, ¿sale? Y la parcial de f respecto a z conjugado, ¿ok? La vamos a definir. Aquí está la definición. La vamos a definir como lo siguiente. 1 entre ¿qué? Ajá. A ver, ajá. 1 entre 2, o sea, un medio, por la parcial de f respecto a x más y veces la parcial de f respecto a y. ¿Sale? Y entonces fíjense, con esto en cuenta, tenemos la siguiente proposición. Y aquí es donde les digo que se pone padre la cosa. ¿Ok? Entonces fíjense, con esto tenemos la siguiente proposición. Entonces, proposición. ¿No? Entonces, a ver. Entonces, fíjense, sea f de omega subconjunto. Bueno, a ver, sí, primero pongo. Sea omega un subconjunto de C abierto. Y f una función definida de omega a los números reales. Perdón, a los complejos, perdón. R diferenciable. ¿Sale? R diferenciable. Entonces, vamos a ponerlo de una vez con analítica, ¿sale? F es analítica en omega, ¿ok? Sí y solo sí. Sí y solo sí. La parcial de f respecto a z conjugado es igual a 0. Bueno, es idénticamente 0.
para todo z en omega. ¿Ok? Y en este caso, fíjense que el valor de la derivada en z es igual al valor de la parcial de f respecto a z. Ah, bueno, la voy a poner así, ¿sale? El valor de la derivada en un punto z0 es igual al valor de la parcial de f respecto a z en z0 para todo z0 en omega. ¿Sale? A ver, ya sé que está un poco complejo. Bueno, no complejo, sino que es mucha notación. Pero fíjense, estas de aquí son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la otra forma de recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann es esta. ¿Ok? Entonces, fíjense. La forma de recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann es que la parcial de f respecto a z conjugada siempre es igual a 0, ¿no? Y fíjense, esto lo que nos dice, ¿no? Entonces, esto lo que dice es que una función es analítica es analítica si no depende de z conjugada. ¿No? Y además el valor de la derivada solo depende de z. Entonces, fíjense, ocurre una cosa chistosa porque lo que estamos pensando aquí es como si z y z conjugada fueran variables independientes. Entonces, ¿no? Si la función no depende de z conjugada, cuando yo le tomo la parcial respecto a z conjugada, como solo depende de z, entonces todo eso se toma como constante y me da 0. ¿Están de acuerdo? Entonces es una cosita chistosa, pero que funciona. ¿Ok? Entonces, además, fíjense, f' en z, bueno, f' solo depende de z. ¿Sale? Y fíjense, a ver, un ejemplo sencillo y después uno más complicado para ilustrar esto, ¿sale? Entonces, ejemplo. ¿Ok? Entonces, a ver, uno, el fácil. ¿No? Entonces, a ver, vamos a tomar f definida de c en c, dada por f de z igual a el módulo de z al cuadrado. ¿Sale? Entonces, fíjense, ¿ok? Entonces, bueno, desde luego, esto no es otra cosa más que, ¿verdad? Esto no es otra cosa más que z por z conjugado. ¿Están de acuerdo? Y entonces, fíjense, si yo derivo parcialmente respecto a z conjugado esta función, ¿no? Entonces, ¿no? Si yo derivo parcialmente la función f respecto a z conjugado, ¿verdad? Y lo evalúo en cada punto, vamos a ponerle, para que no nos confundamos, vamos a ponerle w, ¿sale? Entonces, ¿qué me va a quedar, muchachos? ¿Alguien lo ve? Pues me va a quedar, fíjense, es como si z aquí fuera constante. Entonces sale, ¿verdad? Y la derivada de z conjugada respecto a z conjugada es 1. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, me va a quedar nada más w. ¿Sí están de acuerdo todos? Y cuando esto es 0, ¿no? Así, la derivada respecto a z conjugada
evaluada en W es igual a 0 si, solo si W es igual a 0. Y sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esta función solamente era diferenciable en el 0? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces está curioso, ¿no? ¿No? Por lo tanto, f solo es diferenciable en el origen, ¿no? Entonces, además, el valor de la derivada en el 0, ¿se acuerdan quién es? Pues lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es la derivada parcial de f respecto a z evaluada en el 0. ¿Quién es esto? Pues la derivada parcial de f respecto a z es z conjugada, y entonces esto sería 0 conjugado y esto es 0. Y sí, ¿verdad? Esto es lo que calculamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo ven? Está curioso, ¿no? ¿Cómo va funcionando esto? Pues sí, se ve curioso y bien. Se ve curioso, ¿verdad? A ver, fíjense entonces, a ver, si quieren, vamos a hacer eso con el otro ejemplo, ¿les parece bien? Entonces, a ver, fíjense. ¿No? Entonces, a ver, 2. ¿No? Entonces, fíjense. Esta de aquí, ¿se acuerdan? Esta de aquí, la que vimos aquí. ¿Dónde estaba el ejemplo? Esta, fíjense. Si hacemos esta así, ¿no? Fíjense, esta de aquí sería z por z conjugada. Esta de aquí sería el módulo de z, ¿están de acuerdo? Entonces sería z por z conjugada. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, ¿no? Y esto de aquí, ¿cómo lo puedo cambiar? Bueno, entonces, a ver, fíjense. Vamos a tomar esta, ¿no? Entonces sea f de c en c dada por f de x más y veces y igual a, ¿cuál era esto? 2xy más y veces x cuadrada más y cuadrada. ¿Sale? Entonces fíjense, si hacemos x igual a lo de siempre, ¿no? Z más z conjugada entre 2 y a y igual a, ¿se acuerdan cómo lo pasábamos, no? Era z menos z conjugado dividido entre ¿cuánto? Entre 2i, ¿se acuerdan? Dividido entre 2i, ¿no? Entonces, f de z, ¿cómo se puede escribir? Pues se puede escribir como, a ver, si escribo 2 por xy, ¿qué me queda? A ver, los dos se van a ir, ¿están de acuerdo? Bueno, a ver, no. Lo voy a escribir todo porque si no me voy a confundir yo también. 2 por z más z conjugado dividido entre 2 por z menos z conjugado entre 2i, ¿vamos bien? Más i veces el módulo de z, o si quieren lo que es lo mismo, más i veces z por z conjugado. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Y entonces fíjense lo que podrían hacer para comprobar lo que ya calculamos es precisamente tratar de derivar respecto a z conjugado y ver cuándo se anula, ¿no? Y entonces lo que deberíamos obtener es que eso ocurre solamente para los puntos en el eje imaginario, ¿ok?
¿Quieren que lo hagamos así de forma rápida? ¿Todavía tengo tiempo o no? Ya no tengo tiempo, ¿verdad? Son las 12:01. A ver, ¿alguien me ayuda con esta multiplicación así rápido? Fíjense, porque este de aquí se cancela, ¿no? Este 2 con este 2 se cancela. Y entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría z más z conjugado por z menos z conjugado entre 2i ¿no? Más i veces z por z conjugado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto es igual a cuánto? A ver, fíjense, me va a quedar z por z, me queda z cuadrada, ¿no? Luego va a ser z por z menos z conjugado. Con este de aquí se va a ir, ¿están de acuerdo? Entonces me va a quedar menos z conjugado al cuadrado dividido entre 2i. ¿Sí se bien la cuenta o no? Más i veces z por z conjugado. Ustedes díganme, ¿sí se bien la cuenta? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. ¿No? Entonces, a ver, vamos a escribirla. Entonces, a ver, f de z no es otra cosa más que 1 entre 2i por z cuadrada menos z conjugado al cuadrado más i veces z por z conjugado. Y entonces esto implica que la parcial de f respecto a z evaluado en z, ¿no? ¿Quién es? Fíjense, pues esto de aquí va a salir de la derivación, ¿no? Entonces me va a quedar 1 entre 2i. ¿Por cuánto? Por 2z, ¿verdad? Ah, pero aquí es respecto a z conjugado, perdón. Por z cuadrada menos 2z conjugado. ¿Sí están de acuerdo? Más i veces z. ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? Bueno, si quieren lo terminamos mañana, ¿les parece bien? Se ve Porque que creo- sí, ojito, se ve que sí. ¿Mandé? A ojito se ve que sí. Parece que sí, ¿verdad? Cuando que esta solamente va a ser 0 cuando los vectores, digo, los números complejos están en el eje imaginario, ¿están de acuerdo? Y por lo tanto solamente va a ser diferenciable en esos puntos. ¿Sí? Pero si quieren, terminamos las cuentas mañana, ¿ok? Nada más para no dejar en el aire esto de los conjugados y de la forma en la que se resumieron las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces fíjense, en realidad las ecuaciones de Cauchy-Riemann se escriben así. La parcial de f respecto a z conjugado igual a 0. O bueno, una forma quizá más útil de recordarla es esta. Y veces la parcial de f respecto a x igual a la parcial de f respecto a y. ¿Ok? Pero si quieren mañana terminamos este ejemplo y si quieren probamos esta proposición, ¿ok? Solo profesor, gracias, nos vemos. Bueno, nos vemos, cuídense muchachos.